Buenas tardes, señoras y señores. Estamos con ustedes con el último programa de esta temporada. Hoy es día 15 de junio. Como siempre, estoy grabando el informativo un par de horitas antes para a continuación pues editar mínimamente el vídeo como a ustedes les gusta y emitirlo. O sea, pronto va a ser emitido. Claro, estamos diciendo que es 15 de junio, nosotros seguimos pues el horario escolar y el calendario escolar. Y como apenas quedan unos días para final de curso, nos despediremos de ustedes hasta septiembre. Y en septiembre empezaremos la tercera temporada del programa de televisión de educación de Cuaderno de Maestra. Como siempre, pues esperamos pues que ustedes lo disfruten y que nos manden todas sus peticiones, sus sugerencias, que nos digan lo que les ha gustado, lo que no, que compartan, por favor, compartan. Bueno, vamos a hablar. En este informativo vamos a hablar de dos temas. Lo primero, nos tocaba hablar de cómo ha sido esta segunda temporada. En esta segunda temporada, pues gracias a nuestros espectadores, a nuestros colaboradores, hemos aprendido a sintetizar las explicaciones y a editar un poco los vídeos para hacerlos más amenos. Pero también hemos abordado el análisis de cuentos y esperamos que esto sea una ayuda para los docentes. Seguiremos con análisis de cuentos la temporada que viene. A principio de temporada les prometimos que haríamos testimonios literarios y hemos cumplido la promesa. Hemos emitido 7. Aquí tengo la nota: Sartre, Ray Bradbury, Jorge Luis Borges, Brecht, García Lorca, Patrick Modiano y Ricardo Piglia. Los pueden tener ustedes en nuestra lista del canal de YouTube. En narración hemos hablado de fábulas, de juegos de lenguaje, de enseñanza oral, enseñanza de ortografía, bueno, y lectura. Mucha lectura, lectura rimada, lectura dialógica, procedimientos de la lectura y lectura en voz alta. En un principio habíamos tenido la idea de dedicar este último programa a lo que habíamos hecho, pero pensándolo bien y en los momentos que corren, hemos creído que había que hablar de la guerra. Así que este programa vamos a dedicarlo a la guerra. Y nos hemos hecho 3 preguntas. La primera: ¿se puede hablar de la guerra a los niños? La segunda: ¿hay algún libro de literatura infantil y juvenil, algún clásico donde se hable de guerra? Y la tercera, es muy interesante porque ¿ustedes creen que puede haber un libro para niños que hable de la guerra y al mismo tiempo eh, pueda enseñar ética o pueda ser considerado ético? Entonces, pues bueno, nos hemos ido a buscar algunas ideas y hemos traído un libro que lo tengo por aquí, que creemos que conocen todos ustedes. Hemos preferido hacer algo que conocieran. Aquí lo tienen: El león, la bruja y el armario de Clive Staples Lewis, o Jack Lewis como se le conocía. Y este libro lo hemos buscado porque era conocido por todos ustedes y ahí hay una guerra. Entonces, vamos, lo que creemos nosotros es que el peligro, la maldad y la guerra están presentes en todo el libro, pero es que están presentes en el mundo, incluso en la vida de las personas. Vamos a aclararlo. El peligro siempre está presente en nuestra vida, desde que nacemos hasta que por supuesto morimos. Entonces, ustedes lo pueden ver como padres, como maestros, porque a medida que los niños ganan en autonomía, desde que empiezan a dar sus primeros pasos, pues ya tienen que hacer frente con responsabilidad y prudencia a estos pequeños peligros cotidianos en el hogar y en la calle cuando salen. Y la labor de los adultos es precisamente protegerles de esos peligros, pero al mismo tiempo enseñarles a manejarlos, a no poner, desde lo más simple de no poner los dedos en un enchufe. Bien, aunque los niños necesitan de los adultos para su seguridad, los mismos niños saben que han de protegerse de las malas personas y que en la vida hay situaciones de peligro. O sea, no podemos engañarles porque, como decía otro gran autor, los niños no son tontos.
Y entonces, pues en los libros infantiles se habla de estos temas porque los libros tienen que imitar a la realidad, si no, no serían creíbles, y porque estos temas existen en la vida. Luego, ignorar estos peligros lo que ofrece es una falsa protección. Y resulta todavía más improcedente porque los pequeños ya lo saben, no se les engaña. Los niños tienen mucha imaginación, pero como hemos dicho, no son tontos. También saben que hay enfermedades, malas relaciones familiares, paro, pobreza. Es que esto lo viven cada día. Y no quiero comparar estas malas experiencias mmm, con la guerra, porque la guerra es mucho peor. En la guerra reina el caos y dentro de ese caos no se puede garantizar la protección de los niños como nos gustaría. Pero ahora vamos a hablar del león, la bruja y el armario. Bien, tiene 4 protagonistas. Ustedes, yo les recomiendo que lean en familia el libro, no, por favor, no solo la película, que la película hay aspectos que no puedes pararte, volver atrás, revisar y mirar como lo hemos hecho. Bueno, vamos a hablar de este libro y la guerra. Los protagonistas, que son 4 niños que son hermanos, llegan a una casa huyendo de los bombardeos de la ciudad de Londres durante la Segunda Guerra Mundial. How much were you used to looking after your sister? I hated the sight of her. She hates the sight of me. So we always were in conflict. Of course, that died very quickly with the outbreak of war. And then she hung on to me and I hung on to her. Really, I became the older boy. I was 9, she was 7.5. So it changed the relationship completely. Suddenly I became almost like her mum and dad. It became very close for children. Very close. O sea, huyendo de una guerra. Y lo que ocurre es que allí descubren la entrada a un mundo fantástico llamado Narnia, y en ese reino, pues reina la injusticia. Narnia es un mundo bueno, o sea, el libro es ético porque está hablando de un libro bueno y además es un mundo estético, es un mundo precioso, pero en ese mundo el mal se ha apoderado de él y los niños, ¿cómo lo saben? Porque ahora siempre es invierno y encima es un invierno sin Navidad, por si a alguien le gustaba algo del invierno. Es decir, fijémonos que los hermanos Peter, Susan, Edmund y Lucy están huyendo de una guerra en el mundo real y al introducirse en un mundo ficticio, ahí habrán de enfrentar otra guerra. En el relato, pues casi acaba, el relato acaba cuando han vencido al mal. Pero cuidado, casi acaba, porque cuando los niños ayudan a vencer al mal, se acaban convirtiendo en reyes y reinas, y digo que casi acaba porque cuando están reinando les toca volver a la seguridad del mundo real, donde la guerra sigue. Y esa es la seguridad del mundo real. Entonces yo les dejo con esta reflexión. Cuando nuestros queridos niños, Peter, Susan, Edmund y Lucy, han estado en Narnia, han madurado, se han vuelto mejores, han llegado a vencer el peligro, se han enfrentado a una guerra que les daba miedo y hasta han llegado a gobernar. Pero cuando acaba el libro o el relato, al volver a casa, siguen siendo niños. Yo les dejo allí. Les recomiendo que tienen una recomendación de un libro para hablar de la guerra. Increíblemente, no he encontrado en las guías de lectura este tratamiento de la guerra y recomiendo que sí que se haga porque no se puede olvidar. También les digo pues que en lugar de hacer grandes charlas, pues que cojan un libro. En el libro ya está, no hay por qué buscar un libro que nos diga que la guerra es mala o que a veces hay que defenderse o que hable de una cosa o de otra. Mire, hablando de cualquier libro donde salga, ahí se puede reflexionar. Mejor en el libro que en la película, aunque la película también puede continuar porque, mire, ¿ves? Lo tengo señalado y entonces pues marcas una página y la vuelves a leer. Bien.
Hablemos del sumario de hoy. Como lo vamos a dedicar a la guerra, a continuación, Ana va a hablar de vocabulario de guerra y de paz. Es una prueba que les invitamos a que ustedes la lleven a cabo. Y por último, después, Rosa Cañadell la hemos llamado como especialista para que nos hablara de cómo hablar a los niños de la guerra. Rosa ha hablado de cómo hablar de los niños de la guerra y luego pues ha seguido hablando y hablando y hablando. Pero cuando nosotros le hemos dado el micro, como Rosa muy bien dice, ella aprovecha para cogerlo y para hablar lo que cree conveniente. Ahí les dejamos. Yo después de todo esto les digo en nombre de todas las compañeras y de todas las personas que estamos detrás del programa de Educación Cuaderno de Maestra que les deseamos unas felices vacaciones, que se relajen, que estén en contacto con la naturaleza y que lean con sus hijos, que lean mucho. Hasta septiembre. Aquí presentamos una lista de unas 90, 80 y pico, 90 palabras sobre el tema de guerra y paz. Como vosotros sabéis, Guerra y Paz fue una novela, es una novela escrita por León Tolstoy en el siglo XIX y una de las joyas, digamos, de la literatura internacional. En este caso se trata solo de una lista de palabras que forman parte del léxico de la lengua castellana. Cuando se habla de vocabulario nos estamos refiriendo al aspecto del significante y significado de una lengua. Cuando decimos léxico decimos todas las palabras de una lengua, por ejemplo, todas las palabras del francés, del catalán o del castellano. Cuando decimos vocabulario decimos el uso que hace una persona, un usuario de todo ese léxico. Entonces nosotros no tenemos un léxico completo porque no conocemos todas las palabras de la lengua, pero sí tenemos un vocabulario, digamos, sobre un determinado tema, digamos. El vocabulario que nosotros tenemos no está construido totalmente, es un proceso de construcción. Toda la vida nos lleva a aprender vocabulario, es algo que no se acaba, digamos, que continúa hasta la edad adulta, siempre estamos aprendiendo palabras nuevas de nuestra propia lengua. Entonces es un proceso de construcción, el vocabulario evoluciona continuamente. Las palabras de vocabulario se combinan unas con otras y en esa combinación les adquieren un nuevo sentido. Entonces, por eso es que tenemos las frases hechas, los dichos, las combinaciones, digamos, en este sentido. En las combinaciones ya los significados van cambiando, se van haciendo nuevos. Y esas combinaciones crean un campo semántico que se refiere, digamos, a algún aspecto conceptual de la vida, del mundo, de la gente, etc. Entonces, las palabras, como decíamos, tienen un significado y tienen una forma, sea oral o sea escrita. En respecto al significado, las palabras designan, decimos, los lingüistas dicen que designan al clase de cosas, gentes, objetos del mundo, animales, hechos, etc. Y a la vez, las clases, los objetos, los animales, los objetos del mundo se denominan con determinado tipo de palabras. Además de la designación y denominación, tenemos una cuestión que se llama denotación, que es la extensión de un concepto, es decir, no solo lo que quiere decir, sino hasta dónde, digamos, se puede usar con este sentido o con otro sentido. Entonces siempre hay un efecto de vocabulario en cuanto a la connotación. Podemos tener connotaciones poéticas, connotaciones digamos, de determinados conceptos, connotaciones despectivas, connotaciones relacionadas con un campo determinado del conocimiento. Muchas veces las palabras forman antítesis, opuestos, digamos, como en este caso las palabras que son más ligadas al campo, digamos, semántico de la paz o más ligadas al campo semántico de la guerra.
Lo que hemos hecho en esta lista ha sido poner de todas un poco, digamos, tanto de un lado como del otro. Y las condiciones sociales son lo que nos van a determinar el sentido, la significación y la connotación de todas estas palabras. Lo hemos hecho como si fuera un juego y vosotros lo que podéis hacer es listar en estas palabras, adjudicarlas a lo que podría ser un valor, digamos, asociado con la guerra o un valor asociado con la paz o, en todo caso, un valor neutro que no tenga que ver ni con la guerra ni con la paz. Esto es posible porque con la situación que estamos viviendo continuamente se están usando palabras con determinado significado y con determinada connotación. Por ejemplo, la palabra régimen, que es una palabra que teóricamente puede ser neutra, pero está usada con una connotación negativa, como si la persona a la que se le adjudica un régimen político no fuera democrática o no estuviera elegida democráticamente por el pueblo. Ese es un ejemplo, pero hay muchísimos ejemplos en este sentido. Digamos que la forma en que se organizan las palabras a través de los medios de comunicación, sean orales o sean visuales o por escrito, conforman esos campos semánticos de que estábamos hablando y cognitivos. Y esos a su vez son los que influyen en nuestra forma de pensamiento, en nuestra organización lógica, de manera de que tenemos un pensamiento que parcialmente es independiente, digamos, de la influencia social y cultural y parcialmente es dependiente de la influencia, de esta influencia bueno, que los medios de comunicación ejercen sobre nosotros. Lo hemos hecho como juego porque pensamos que puede dar lugar a un trabajo, este tema o cualquier otro que los niños puedan realizar.
Ana y Pili me han pedido que hable sobre la educación por la paz. Yo voy a hablar justamente de la educación por la paz en tiempos de guerra. Empezaré por decir que si bien la educación por la paz tendría que estar integrada en los centros educativos siempre, en estos momentos en que tenemos una guerra cerca y que todos los chicos y chicas han oído hablar de ella seguramente, es más necesario que nunca. De hecho, televisores, medios de comunicación nos hablan de combates, de armas, de muertos, de refugiados. Y seguro que el alumnado se está haciendo muchas preguntas y que se están dando debates en las escuelas. Y por eso, justamente en ese momento, es necesario reforzar todavía más esta cultura de la paz para que nos ayude a entender qué es lo que pasa, cuáles son las causas de las guerras, comprender los intereses que están en juego, el drama de las personas que tienen que huir para poder salvar la vida, etc. De hecho, la educación por la paz es una educación crítica y emancipadora, porque da elementos, por un lado, para construir relaciones entre las personas que sean justas y sin violencia, y también porque nos permite analizar críticamente los conflictos sociales y los conflictos armados. Todo ello nos debería ayudar, y de hecho yo creo que realmente ayuda, a construir un mundo donde los conflictos se puedan resolver sin guerras y sin muertes. Para poder entrar en lo que yo pienso que debe ser la educación para la paz, creo que hay que incidir en dos aspectos. Uno más individual, de cada uno y una de nuestros alumnos y alumnas, y de las interrelaciones que hay entre ellos y ellas en el aula, en el patio y en la organización del centro en general. Y el otro sería lo que permite un análisis crítico y una comprensión del funcionamiento del mundo para entender qué son las guerras y qué hay detrás de ellas. Para la formación individual, yo creo que parte de la transmisión y la práctica de los valores que hacen posible que los chicos y chicas aprendan a relacionarse, a resolver los conflictos de forma no violenta. Se trata de ofrecer situaciones, vivencias, reflexiones para poder interactuar con los demás de una manera justa y sin violencia, con solidaridad y con empatía, y descartando el abuso y la discriminación. Y la escuela para ello es uno de los lugares privilegiados porque es donde los chavales pasan más tiempo y donde tienen la posibilidad de socializarse con sus iguales y por lo tanto es un espacio privilegiado para el aprendizaje de relaciones igualitarias. El espacio educativo además proporciona muchas situaciones en las que practicar estas actitudes y hay que aprovecharlas. De hecho, hay un montón de recursos didácticos para poder trabajar todo ello en el aula. Pero lo más importante es tener claro que las relaciones que se dan en el aula y también en el patio, tanto entre el alumnado como entre el alumnado y el profesorado, son importantes no solamente para evitar los conflictos, sino para construir esa cultura de la paz. De hecho, el tratamiento de los conflictos es uno de los puntos importantes. Hace falta no rehuirlos los conflictos están y no hay que rehuirlos, lo que hay que hacer es tratarlos, aprovecharlos para hacer reflexiones y buscar cómo se pueden solucionar de manera pacífica. Y ello es lo que nos ayudará a que realmente el alumnado sea capaz de interiorizar ese tipo de relaciones sin violencia, con solidaridad, con empatía, etc. Y para ello también es sumamente importante, no hay que decirlo, pero creo que hay que repetirlo, es que no se debe dejar pasar ni una actitud que vaya en contra de estos valores. La discriminación, el bullying, los insultos, el acoso, las injusticias entre ellos, las imposiciones, las peleas, hay que enfrentarlas y resolverlas, nunca dejarlas pasar. También son importantes
las relaciones del profesorado o en general de la estructura del centro educativo. De hecho, la democracia, la participación, el debate, el consenso, la manera de funcionar dentro de los centros educativos también repercute entre el alumnado. Y por lo tanto hace falta que todas las personas que participan en el centro con sus relaciones sean un ejemplo para el alumnado, así como las relaciones que tienen entre ellos también pueda ser un ejemplo para el alumnado. No podemos educar para la paz si tenemos unos centros en donde no hay democracia, no hay consenso, no hay participación, hay peleas, etcétera, porque ello es totalmente contrario. Lo mismo que no podemos educar en democracia en una organización no democrática. Por lo tanto, no podemos educar para la paz en unas relaciones que no sean armónicas y sin violencia. La segunda parte sería la que nos ayuda a entender el funcionamiento del mundo y a poder hacer análisis crítico de los conflictos, sobre todo en ese caso de los conflictos armados. Y esto quiere decir que hay que traspasar al alumnado aquellos conocimientos que ayuden a comprender estas causas y estas consecuencias de la guerra y la violencia en el mundo. Y para ello tenemos que, yo pienso que hay 4 o 5 aspectos muy importantes. La primera es que la violencia es una manera totalmente negativa de resolver los conflictos. Con la violencia nunca gana la razón, con la violencia gana la fuerza. Y la fuerza no tiene por qué ser la mejor. Pero es que además la imposición por la fuerza solo se puede mantener con más fuerza. Cuando tú impones algo por la fuerza, solamente lo vas a mantener continuando con esta fuerza, con lo cual la violencia en sí trae más violencia. Y por lo tanto es absolutamente negativo el hecho de tratar de resolver los conflictos con violencia, porque de hecho nunca se resuelven. Otra cuestión importante es que el uso de la violencia siempre causa sufrimiento y a menudo causa más problemas que aquellos que pretendía evitar. Y esto es muy importante también de poderlo discutir y tener en cuenta. De hecho, la guerra es una de las situaciones que ha creado y continúa creando más dolor en la historia de la humanidad. Las guerras siempre causan muertes, heridos, violaciones, desplazamientos, hambre. Y de hecho hay que saber que en las guerras son las situaciones en que todos los derechos humanos, todas las normas de convivencia que nos hemos dotado en todas las sociedades mínimamente democráticas se conculcan, desaparecen. O sea, los derechos humanos mínimos, pasando por el más importante que es el derecho a la vida, desaparecen en las guerras. En las guerras desaparecen todos los derechos humanos y todas aquellas normas que realmente nos hemos dotado para poder vivir en sociedad. De hecho, la guerra es la expresión más inhumana de los seres humanos. Y esto hay que tenerlo en cuenta, esto hay que explicarlo, los chavales pueden entenderlo y pueden entenderlo muy bien. Hay que analizar también las causas de las guerras. De hecho, tendríamos que analizar de todas las guerras, de las pasadas y de las actuales, y ver cómo detrás de todas las guerras hay siempre intereses económicos, intereses de poder, de una minoría, además, no de la mayoría de la población, de una minoría que además son aquellos que deciden empezar la guerra, pero no son los que van a sufrir las consecuencias de la guerra. Y esto es muy importante. En las guerras las deciden los de arriba y las padecen y las sufren los de abajo. Y esto también es una de las razones por las que la cultura de la paz y estar en contra de la guerra forma parte de lo que tendría que ser la humanidad. Es importante también estudiar la influencia de las multinacionales que fabrican las armas
y cómo el sufrimiento de las personas en la guerra lo que hacen es que la industria armamentística se forre de dinero. Y la industria armamentística es un lobby que incide también y presiona para que las guerras continúen, porque ahí está su negocio. Por lo tanto, otra de las cosas que hay que enseñar y otra de las cosas con las cuales hay que discutir es que el dinero, que además es dinero público que pagamos en vez de destinarse a empresas que lo que hacen es fabricar cachivaches para la guerra, para la destrucción y para la muerte, este dinero tendría que invertirse en resolver las necesidades de todos y todas y no en la destrucción. Por lo tanto, hace falta que los chicos y chicas tengan claro que hay que presionar a sus propios gobiernos ahora y cuando sean mayores, justo para que dedique los recursos públicos al bienestar de la población y no a agrandar sus ejércitos y su armamento. Hace falta también que el alumnado entienda que las migraciones, como resultado de las guerras y también de las malas condiciones de vida, lo que hace es que la población tiene que huir porque le caen las bombas, tiene que huir para salvar la vida. Entender eso también ayuda a que nuestros alumnos y alumnas tengan un sentimiento de solidaridad y no de desprecio o de racismo hacia la inmigración o hacia los refugiados. De hecho, todos tendrían que conocer nuestra historia, tendrían que conocer nuestra guerra civil y la cantidad de personas que tuvieron que huir de nuestro país y ayudado por otros países, y esto ayudaría también a entender los que ahora les pasa lo que nos pasó a nosotros y por lo tanto de recibir a los inmigrantes actuales con empatía y no con rechazo. Hace falta, por lo tanto, que el alumnado tenga conocimiento de los conflictos armados actuales, no solo los que tenemos a aquel lado en Ucrania, y de las condiciones de vida de los países de los que llegan los actuales inmigrantes y o refugiados. Porque una cosa es la guerra, pero las guerras también causan hambrunas y las guerras también causan desplazamientos. No son solamente los refugiados, son todos los inmigrantes que huyen buscando una vida mejor y que vienen buscando una vida mejor y que huyen o de la muerte o del hambre o de la miseria. Hay que ligar finalmente también la paz con la justicia. De hecho, la desigualdad, la explotación, la pobreza, la carencia de derechos, solo se aguanta con grandes aparatos policiales y con el uso de la fuerza. O sea, que hacer posible unas condiciones de vida digna para todo el mundo, viva donde viva, es una de las mejores maneras para evitar conflictos y para evitar guerras. De hecho, tendríamos que conseguir que nuestro alumnado saliera de la educación obligatoria con un claro rechazo a la injusticia social y a la violencia y con una buena disposición para incidir en la sociedad y querer mejorarla. Y para acabar, una pequeña reflexión sobre la actualidad. Mirad, la guerra de Ucrania, como todas las guerras, es de una gran complejidad. Y yo creo que en ese momento es muy importante dar herramientas a nuestro alumnado para que no se quede con la versión simplista de buenos y malos. Hay unos muy buenos y otros muy malos y esto es lo que hace la guerra. Sino que puedan conocer las raíces históricas y las causas de fondo del conflicto. Por lo tanto, hay que ayudar a analizar críticamente tanto la invasión por parte de Rusia como el papel de la OTAN y la Unión Europea en esta guerra y en muchas otras. Hay que ayudar a nuestro alumnado también a analizar la sobreinformación y las fake news. Es muy importante enseñar a los chavales que hay cosas que no son verdad, que salen noticias que no son verdad, sobre todo en las redes sociales.
Y para eso hay mecanismos, hay plataformas en donde explican lo que son bulos, lo que no, lo que se ha dicho que no es verdad, y además lo explican muy bien. Ponen la foto que ha salido diciendo que esto es un bombardeo de Rusia sobre Ucrania y resulta que esto es una foto de hace 5 años de otro país y de otro conflicto. En definitiva, es importante que el alumnado sepa también distinguir aquellas cosas que son reales de lo que son las fake news y también que sepa identificar y rechazar los discursos de odio que circulan por las redes. Es importante también que sean conscientes de que no solo en Ucrania hay un conflicto armado en ese momento, sino que actualmente, como mínimo, sufren una situación de guerra al menos 34 países. Y es muy importante porque en todas partes, al igual que en Ucrania, quien más sufre es la población civil y sobre todo las mujeres y las criaturas. Y eso también hay que hablarlo para crear esta cultura de la paz. No solamente porque tenemos una de al lado hay que hablar de ellas, sino que hay que hablar un poco de todas, porque todas son igual de terribles. En definitiva, educar a nuestros niños y niñas y a nuestros jóvenes en la convicción de que hay que cambiar un mundo profundamente desigual e injusto y que la violencia nunca es el camino. Esta es la mejor manera de trabajar para la paz. Gracias.